¿Alguna vez imaginaste un ángel tan poderoso, tan audaz, que hasta Lucifer temiera su fuerza? No, no estoy hablando de ningún ángel, estoy hablando de Azazel. Un ser celestial que, en su sed de poder y conocimiento, se atrevió a desafiar las leyes divinas e incluso a su propio creador. Imaginemos un ser con el brillo de las estrellas, con una inteligencia que podría cambiar el destino de la humanidad, pero que al intentar compartir este poder con los mortales rompió el equilibrio del universo. Azazel no solo desafió el orden celestial, sino que rompió el pacto sagrado y, como resultado, toda la creación fue sacudida. Su decisión de enseñar a los humanos secretos prohibidos provocó una ola de destrucción que nadie podía predecir. Era más que un ángel rebelde, era la personificación del peligro que surge cuando el poder absoluto cae en las manos equivocadas. Pero ¿qué pasó cuando finalmente fue capturado? ¿Qué pasó cuando tuvo que afrontar las consecuencias de su propia rebelión contra los cielos? Estás a punto de descubrirlo, y la respuesta puede ser más oscura de lo que imaginas. Si esta historia te intrigó, si sientes que hay algo mucho más grande detrás de todo esto, no te vayas. Suscríbete ahora al canal y activa la campanita, porque lo que viene es solo el comienzo. Prepárese para descubrir antiguos misterios e historias de poder, destrucción y redención. El camino hacia lo desconocido acaba de comenzar. Imagine un escenario grandioso y perfecto. El cielo, en esencia, no era solo un espacio de luz, sino un dominio donde todo estaba en armonía, como una orquesta tocando en absoluta sincronización. Cada estrella, cada rayo de luz, cada ángel, tenía una función precisa. No hubo caos, no hubo error. El orden divino era inmejorable, y todo era mantenido por seres que, a pesar de su belleza y poder, existían para servir a una voluntad mayor. Entre estos seres se encontraban los serafines, las criaturas más cercanas a Dios. No eran solo ángeles, eran como fuegos ardientes de amor y devoción. Con alas llameantes, rodeaban el trono celestial, cantando himnos de alabanza con tanta intensidad que sus melodías reverberaban no solo en el espacio, sino también en el tiempo y la eternidad. Sus voces eran tan poderosas que resonaban profundamente en los corazones de todos los demás seres celestiales, uniéndolos en una vibración divina que mantenía el cielo en paz. Por el contrario, los querubines desempeñaron un papel igualmente crucial pero más misterioso. Eran los guardianes de los secretos de Dios. Imagínelos como los bibliotecarios del universo, protectores del conocimiento profundo y esencial. No solo custodiaban estos misterios, sino que también velaban por el orden del cosmos, velando por que el conocimiento más profundo del universo fuera utilizado correctamente, sin desviarse de la pureza divina. Esta organización celestial era inmensa, pero al mismo tiempo aparentemente perfecta. Cada ángel sabía cuál era su papel y lo cumplió con absoluta dedicación. Sin embargo, como una pequeña grieta que aparece en una pared antes de expandirse, algo comenzó a moverse en el corazón de Azazel. Era uno de los ángeles más imponentes, con un brillo intenso y una presencia magnética. Como muchos otros, Azazel cumplió su papel con habilidad, pero algo dentro de él comenzó a cuestionarse por qué todo era tan inflexible. Vio el orden divino como algo perfecto, pero al mismo tiempo sintió que una semilla de inquietud crecía dentro de él. ¿Qué pasaría si hubiera más libertad? ¿Qué pasaría si los seres celestiales no fueran solo mensajeros sino también guías para los humanos? Azazel, con su mente brillante e inquieta, comenzó a reflexionar, ¿y si la humanidad, esa creación hecha a imagen y semejanza de Dios, tuviera acceso a algo de este conocimiento celestial? ¿Qué pasaría si los humanos, con todo su potencial, pudieran elevarse y comprender cosas más allá de lo que estaban destinados a saber? Pero esta era una idea peligrosa, una idea que desafiaba la esencia misma del orden celestial. Hasta entonces, los ángeles cumplían el propósito de Dios, manteniéndose alejados de la humanidad. El conocimiento divino era un secreto precioso, guardado para preservar la pureza de las criaturas terrenales. Sin embargo, para Azazel, el silencio y la ignorancia humana parecían ser una limitación. Y así fue como empezó a gestarse la idea de ir en contra de este orden divino, de compartir algo más con los humanos. Azazel estaba inquieto. Esa paz celestial, tan perfecta, también parecía ser una prisión, y ya no podía ignorar este sentimiento.
Pasó sus días observando a los humanos en la tierra y sintió una profunda compasión por ellos. Para Azazel, los humanos eran como niños frente a un vasto universo, lleno de potencial pero limitado por un velo de ignorancia. Vivían en un estado de sencillez, sin comprender su verdadera naturaleza, sin saber lo que podrían lograr si tuvieran el conocimiento adecuado. Una mañana, durante una reunión en el Consejo Celestial, Azazel no pudo más. Se puso de pie y su brillo cegador dominaba la habitación. El silencio flotaba en el aire, todos los ojos se volvían hacia él. Azazel no era solo un ángel ordinario. Su imponente presencia y gran visión lo convirtieron en una figura respetada entre sus pares, pero también en alguien a quien pocos se atrevían a enfrentar. Sabía que su pensamiento podía generar controversia, pero eso no lo detuvo. La ardiente pasión que sentía por la causa humana ardía dentro de su pecho. ¿Por qué deberíamos mantener este conocimiento oculto? ¿Por qué nuestros hermanos y hermanas, los humanos, deben vivir en la oscuridad mientras nosotros poseemos un tesoro de sabiduría tan vasto? Dijo Azazel, su voz firme, pero llena de emoción. Miró a los otros ángeles y continuó: imagínense un mundo donde los humanos puedan forjar sus propias herramientas, comprender las estrellas y curar sus enfermedades. Ya no serían esclavos de la ignorancia. Podrían ser nuestros iguales, capaces de hacer maravillas. Los murmullos comenzaron a crecer entre los ángeles. Algunos intercambiaron miradas nerviosas, otros estaban claramente incómodos ante la audacia de Azazel. El líder de los vigilantes, Samasa, se acercó y habló en un tono más oscuro: Azazel, sabes que nuestra misión es proteger, no interferir. El conocimiento que poseemos no está destinado a ser compartido con los humanos. Es sagrado y nos ha sido confiado para conservarlo, no para usarlo para el bien. Efecto de aquellos que no pueden comprender su verdadero valor. Azazel, sin embargo, no se dejó intimidar. Levantó la mano, interrumpiendo suavemente a su compañero, y dijo: protección, sí. Pero también orientación. No se trata de interferir en los destinos de los humanos, sino de iluminarlos. Son nuestros hermanos en la creación y es nuestra responsabilidad ayudarlos a alcanzar su verdadero potencial. ¿Por qué guardar estos secretos cuando podemos guiarlos hacia un futuro mejor? La habitación quedó en silencio por un momento. La tensión era palpable. Algunos ángeles comenzaron a mirar a Azazel con admiración, como si su visión tuviera sentido, mientras que otros mantuvieron sus expresiones cerradas. Como si el peso de su propuesta fuera una amenaza directa al orden celestial. Era la primera vez que alguien se atrevía a cuestionar abiertamente la voluntad divina, y se estaba abriendo una pequeña grieta en lo que antes parecía una perfección inquebrantable. La idea de Azazel era poderosa, casi revolucionaria, pero conllevaba el riesgo de una transformación que podría alterar para siempre el destino del universo. Azazel sintió la urgencia en sus palabras, una necesidad casi visceral de hacer que sus hermanos celestiales vieran lo que él veía. Creía que la humanidad merecía algo mejor y ese pensamiento lo consumía. Para él, estaba claro que Dios tenía un gran plan para los seres humanos, y ese plan ya no podía mantenerse en secreto. Merecían comprender los misterios que los rodeaban, alcanzar la sabiduría que poseían los ángeles y tal vez incluso ocupar su lugar en algún momento en el futuro. Pero esta visión estaba lejos de ser aceptada por todos. En el fondo, sabía que su idea podía llevarlo por un camino peligroso, del que no habría retorno. Y, al lanzar esta propuesta en el Consejo Celestial, ya empezaba a comprender que, tarde o temprano, tendría que elegir entre la fidelidad al orden divino y su propia creencia de que el mayor bien para la humanidad estaba más allá de lo que habían sido otorgada. La decisión fue tomada. Azazel ya no podría vivir con los límites que el cielo le impuso. Su visión de la humanidad ya no encajaba dentro de las reglas celestiales y no estaba dispuesto a dejar que fuera solo un pensamiento distante. Quería actuar y lo haría. Los vigilantes, un grupo de ángeles que compartían sus ideales, estaban a su lado. Juntos representaban una fuerza poderosa, y cuando Azazel los convocó, supieron que estaban a punto de desafiar algo mucho más grande que el simple orden celestial. Esa noche, cuando la luz de las estrellas aún iluminaba el vasto reino celestial, algo cambió. Apareció una abertura en el velo entre el cielo y la tierra.
Era como si el tejido mismo de la realidad se hubiera desgarrado para permitir que algo o alguien abriera paso. Azazel y sus seguidores, con sus imponentes alas, descendieron del cielo. Ya no eran solo mensajeros divinos, sino que ahora se convirtieron en agentes de cambio cósmico. Su descenso fue dramático, como si cada movimiento provocara una distorsión en el espacio y el tiempo mismo. Imagínate la escena, las estrellas en el cielo parecían moverse, como si fueran arrastradas por algo más grande, algo imposible de entender. Azazel, con su presencia luminosa y arrolladora, guiaba a sus hermanos, cada uno con su propia aura de poder y belleza, pero también de fuerza incontrolable. Eran ángeles caídos, y el suelo de la tierra, en su inocencia, sentiría ahora el peso de su presencia. Cuando llegaron, los humanos quedaron atónitos. La visión de seres tan majestuosos, con piel resplandeciente y alas relucientes, tuvo un profundo impacto. Fue como si lo divino y lo terrenal se encontraran, y los límites entre lo celestial y lo humano se desdibujaran. Las mujeres humanas, fascinadas por la belleza de estas criaturas, no pudieron resistir el encanto que emanaba de estas figuras de luz. La unión entre los vigilantes y las hijas de los hombres generaría un inesperado e inmenso legado, el nacimiento de los Nefilim. Estos gigantes, híbridos de divinidad y mortalidad, nacieron de una unión prohibida, que transgredía todas las leyes que Dios había establecido. Eran imponentes, gigantes en estatura y poder, dotados de fuerza sobrenatural, pero al mismo tiempo, estaban atados por la fragilidad humana. Los Nefilim, con su grandeza, representaron la ruptura de un ciclo natural, la ruptura de una ley cósmica que mantenía el equilibrio entre el cielo y la tierra. Eran un reflejo del orgullo y la desobediencia de los ángeles, quienes ahora se encontraban más alejados de la pureza que alguna vez poseyeron. Pero Azazel no se detuvo ahí. Su deseo de compartir el vasto conocimiento celestial con la humanidad se intensificó. Él y sus seguidores no solo se unieron a las mujeres humanas, sino que comenzaron a enseñarles todo lo que sabían. Azazel compartió con los mortales los secretos de las estrellas, la astronomía, la magia y la astrología. No se contentó con simplemente dar poder, les dio poder para crear, destruir y transformar. Los humanos comenzaron a aprender a forjar armas y armaduras de guerra, lo que cambió para siempre el curso de su historia. Con estas herramientas podrían defenderse, pero también atacar. Y, en poco tiempo, lo que alguna vez fue un mundo de paz y sencillez se convirtió en una tierra de conflicto y violencia. Azazel, al enseñar el arte de la guerra, fue visto por muchos como un benefactor, un portador de luz que trajo progreso y poder a los humanos. Pero no nos equivoquemos, este conocimiento que trajo no fue un regalo sin costo. Lo que Azazel no previó fue el impacto moral que tendría este conocimiento. La humanidad, al aprender a utilizar las armas, también se corrompió. El uso de la fuerza ha llevado a guerras y la creación de armas de destrucción ha traído consigo un ciclo interminable de violencia y sufrimiento. Azazel, con su brillo celestial, empezó a ser visto con otros ojos por los humanos. Ahora no era solo un ser de luz, sino el maestro de antiguos secretos. Pero el precio de su sabiduría fue alto y, a medida que se difundió el conocimiento sobre cómo utilizar este poder, la humanidad se alejó cada vez más de la pureza de sus orígenes. Las ciudades florecieron en riqueza y poder, pero también se convirtieron en centros de decadencia, vanidad y codicia. El oro de las joyas y las riquezas de los metales preciosos comenzaron a simbolizar una búsqueda insaciable, un deseo que distorsionaba el alma humana y la alejaba de su verdadera naturaleza. El mundo estaba cambiando, y no para mejor. Las cosas que alguna vez fueron vistas como signos de progreso ahora eran símbolos de decadencia. El conocimiento, que debería haber elevado a los humanos, ahora los estaba hundiendo en un abismo de arrogancia y corrupción. La luz de Azazel, en lugar de iluminar, quemaba todo a su alrededor. Con el conocimiento recién descubierto por los humanos, el mundo entró en un ciclo de transformaciones rápidas y profundas. Las ciudades crecieron, pero con ellas vinieron incesantes guerras, injusticias y una corrupción moral que parecía no tener fin. El brillo de las armas forjadas por Azazel y sus seguidores iluminaron la noche, pero su luz no trajo la paz con la que los humanos habían soñado. Al contrario, alimentó el odio y la violencia.
El hombre, ahora armado con conocimientos prohibidos, se ha vuelto más peligroso que nunca. La violencia comenzó a impregnar todos los aspectos de la vida humana. La vanidad y la codicia alimentaron la desigualdad, y las riquezas obtenidas a través de armas y joyas solo sirvieron para alimentar un círculo vicioso de opresión y conflicto. La humanidad, que alguna vez había vivido en armonía con la tierra, ahora se encontraba sumida en una espiral de destrucción que parecía imposible de romper. Esta decadencia no pasó desapercibida para los cielos. Dios, que observaba con tristeza cómo la humanidad se desviaba de sus principios, sabía que la intervención divina ahora era inevitable. El orden celestial que alguna vez fue perfecto estaba siendo amenazado por la rebelión de Azazel y sus seguidores. La humanidad, que debería vivir en sencillez y armonía, estaba ahora profundamente corrompida. El uso desenfrenado de armas, el dominio de la magia prohibida y la obsesión por el poder llevaron al mundo a un punto de desequilibrio que ya no podía ignorarse. La ira divina comenzó a manifestarse en formas que los humanos no podían entender. Las catástrofes naturales comenzaron a azotar a la tierra, señales de que algo mucho más grande estaba en movimiento. Tormentas, terremotos e incluso fuego celestial descendieron sobre el pueblo que había sucumbido a la arrogancia y la violencia. Estos desastres fueron una advertencia: Dios estaba disgustado. Su creación, que había sido hecha para ser pura y hermosa, estaba siendo destruida por manos de aquellos a quienes había confiado el poder del conocimiento celestial. Pero no eran solo los humanos los que estaban en peligro. El orden cósmico mismo estaba siendo destrozado. La creación se estaba desviando de su propósito divino y era necesario restaurar la justicia celestial. No podía haber más complacencia ante la transgresión de los seres celestiales que se habían rebelado. Azazel, en su búsqueda por liberar a los humanos, había provocado el caos y su influencia era ahora una amenaza para el equilibrio universal. Dios no podía permitir que esta destrucción continuara. Era necesario restaurar el orden celestial, que había sido la base de toda la creación. Ha llegado el momento de la intervención divina y con ella la necesidad de un castigo ejemplar. Azazel y todos los ángeles que se unieron a él necesitaban ser castigados por sus acciones. No solo por la transgresión contra el orden divino, sino también por el daño que habían causado a la humanidad, incitando a la guerra, la violencia y la corrupción. Lo que siguió fue un implacable juicio divino, cuyo objetivo era corregir la destrucción causada por los ángeles caídos. Azazel, el portador del conocimiento prohibido, que alguna vez fue respetado como una luz brillante, ahora era visto como la encarnación de la rebelión y la desobediencia. Sería un ejemplo de error cósmico que no podría tolerarse. El castigo no sería solo físico, sino simbólico, una forma de restaurar el orden perdido. La intervención divina no fue solo un castigo, sino un acto de restauración. La creación necesitaba ser purificada. Dios, en su sabiduría y justicia, no podía permitir que el caos y la corrupción siguieran extendiéndose. Azazel, el ángel que alguna vez se destacó por su visión y liderazgo, ahora se convirtió en el símbolo de lo que sucedió cuando se desafiaron las leyes divinas. Su destino estaba sellado y la justicia divina era imparcial e irrevocable. Fue durante una tormenta cósmica, como una ira divina, que Azazel y sus seguidores fueron capturados. No fue solo una pelea física, sino una batalla entre el cielo y la tierra, entre el orden y el caos. Ángeles leales a Dios, liderados por el arcángel Rafael, descendieron del cielo para enfrentarse a los rebeldes. La lucha no era solo por la captura, sino por la restauración de la armonía en el universo. El peso de los errores de Azazel y sus compañeros recayó sobre los hombros del propio cosmos. Azazel, el brillante líder de los vigilantes, ahora era vulnerable. Ya no pudo escapar de la ira divina. También fueron encarcelados los ángeles que estaban a su lado, aquellos que compartían sus ideales y ambiciones. Cada uno de ellos fue capturado e inmovilizado, siendo conducidos al mismo destino, un desierto desolado, lejos de toda la belleza y armonía de los cielos. Azazel, cuyos ojos alguna vez estuvieron llenos de fuego y brillo, ahora estaba derrotado, completamente a merced de su propia transgresión. Su arresto no sería un lugar común. El desierto que le esperaba era un paisaje árido e implacable, un lugar donde reinaban el silencio y la soledad.
El cuerpo de Azazel estaba cubierto de piedras ásperas y pesadas que simbolizaban el peso de sus transgresiones. Cada piedra que lo inmovilizó representaba un fragmento de la justicia divina, una marca indeleble del precio que pagaría por su rebelión. No era una simple prisión, fue la condenación eterna. Quedaría aislado, sin capacidad de causar más daño, esperando impasible la sentencia final. Mientras Azazel permanecía en ese desierto, con sus imponentes alas ahora escondidas bajo el peso de las rocas, el universo a su alrededor comenzó a respirar nuevamente. El orden divino, que antes había sido tan profundamente perturbado, se estaba restableciendo lentamente. La corrección cósmica que seguiría devolvería la pureza original de la creación. No será una solución fácil ni rápida, pero es necesario garantizar que el equilibrio nunca más vuelva a verse amenazado. Lo que Azazel había hecho no podía olvidarse. Su rebelión, la difusión de conocimientos prohibidos y la corrupción de la humanidad fueron duras lecciones para todos los seres celestiales. Se convertiría para siempre en un símbolo de la desobediencia y de los peligros de desafiar el orden divino. Su encarcelamiento representó la severidad de la justicia celestial, un recordatorio de que las leyes universales no pueden violarse sin consecuencias. Con el tiempo, las historias sobre Azazel y su caída se extendieron a los ángeles e incluso a los humanos. Su historia sería recordada no como una victoria del conocimiento, sino como una profunda advertencia sobre los peligros del orgullo y la búsqueda insensata del poder. La tentación de la transgresión de las leyes divinas nunca desaparecería por completo, pero Azazel, en su aislamiento y desesperación, sería una eterna advertencia de que el precio de la rebelión es mayor de lo que cualquier ángel podría imaginar. Mientras tanto, el universo comenzó a sanar. La humanidad, aunque corrupta, todavía llevaba en su interior una chispa de esperanza. La intervención divina restableció el orden, pero el camino hacia la paz verdadera sería largo y lleno de desafíos. Lo que Azazel dejó atrás no fue solo una duda moral, sino una eterna reflexión sobre el equilibrio entre conocimiento y responsabilidad. Él, que creía que estaba liberando a los humanos, ahora estaba aprisionado en una roca, como un eterno recordatorio de que la verdadera libertad solo puede existir dentro de los límites del orden divino. Y así llegamos al final de esta fascinante historia sobre Azazel, el ángel más poderoso que Lucifer, y su épica caída que sacudió los cielos y la tierra. Al desafiar el orden divino, Azazel no solo trajo corrupción a la humanidad, sino también un ejemplo eterno de las consecuencias de transgredir los límites del poder y el conocimiento. Su prisión en el desierto, cubierta de rocas, es un símbolo inmortal de la justicia divina, que nos recuerda que el equilibrio cósmico nunca debe verse comprometido. Pero el verdadero reflejo aquí va más allá del castigo de Azazel. Se trata de cómo las decisiones, nuestras o de otros, pueden afectar el destino de todos los que nos rodean. Lo que aprendemos de esta historia es que, por mucho que el conocimiento nos libere, también conlleva responsabilidades. ¿Estamos preparados para afrontar las consecuencias de nuestras acciones? Si disfrutaste este viaje por el universo de las historias celestiales y quieres seguir explorando otros mitos y narrativas épicas como esta, no olvides suscribirte al canal. Activa la campana para recibir notificaciones cada vez que se publique un nuevo video y mantente actualizado con contenido que te hará pensar mucho más allá de la superficie. Regístrese ahora y continuemos juntos este viaje hacia lo desconocido.